El Manchester City, un club que pasó de la sombra a la gloria, de luchar por no descender a conquistar Europa. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Fue mérito o solo el poder del dinero? Hace no tanto este equipo estaba lejos de la élite, pero en 2008 algo cambió. Un multimillonario de Abu Dhabi apareció con un cheque en blanco y el resto es historia. Con billetera ilimitada llegaron fichajes estelares, récords históricos y una revolución total en el fútbol inglés. Pero, ¿hasta qué punto el dinero compró el éxito? Esta es la historia de cómo el Manchester City pasó de ser un equipo del montón a convertirse en un gigante imparable. Y créeme, hay más de una polémica en el camino. Antes de que el dinero llegara, el City era otro equipo más. ¿Un club con historia? Tal vez, pero lejos de ser una potencia. Durante décadas vivió a la sombra de su eterno rival, el Manchester United. A finales de los 90, el City tocó fondo. En 1996 descendieron a la segunda división y lo peor estaba por venir. Un año después el equipo bajó hasta tercera división, algo impensado en un club de su tamaño. Durante años, los aficionados del City sufrieron decepción tras decepción, sin dinero, sin grandes estrellas y sin títulos importantes desde los años 70. El club solo podía soñar con volver a primera división. En 1999, el City logró el ascenso en un partido dramático. Parecía el inicio de una nueva era, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. A principios de los 2000, el Manchester City volvió a la Premier League, pero sin grandes aspiraciones. Mientras equipos como el United, Arsenal y Chelsea dominaban el fútbol inglés, el City apenas podía aspirar a mitad de tabla. En 2007, el City intentó dar un primer paso hacia la grandeza. Fue comprado por el empresario tailandés Thaksin Shinawatra, quien invirtió algo de dinero en fichajes. Pero problemas legales lo obligaron a vender el club apenas un año después. Y entonces, en 2008, llegó la jugada que lo cambiaría todo. Un multimillonario de Abu Dhabi apareció en escena, y con él, el Manchester City jamás volvería a ser el mismo. El 1 de septiembre de 2008, mientras el mundo del fútbol estaba enfocado en los últimos movimientos de mercado en fichajes, una noticia sacudió a Inglaterra. El Manchester City acababa de ser comprado por un multimillonario de Abu Dhabi, un tal Sheikh Mansour. ¿Pero quién era este hombre? Mansour no era solo un empresario, era un miembro de la familia real de Abu Dhabi y parte del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Su fortuna personal superaba los $20.000 millones y estaba dispuesto a usarla para transformar al Manchester City. Para los aficionados del City esto era un sueño. Después de décadas en la sombra, finalmente tenía un dueño con dinero, y no cualquier dinero, dinero ilimitado. Sheikh Mansour no perdió el tiempo. En cuestión de horas, el City pagó 42 millones de euros por Robinho, el fichaje más caro de la historia de la Premier League hasta ese momento. Y ese solo era el comienzo. En los siguientes años, Mansour inyectó más de 1.000 millones de euros en fichajes, infraestructura y desarrollo del equipo. Pasaron a ser un club de mitad de tabla a uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol mundial. Pero no todos estaban felices. Algunos lo llamaban un club de plástico, otros dijeron que el dinero estaba arruinando al fútbol. Lo cierto es que el Manchester City ya no era el mismo y el mundo del fútbol estaba a punto de presenciar una transformación histórica. Apenas unas horas después de que Mansour comprara el Manchester City, el club rompió el mercado con un fichaje bomba. Robinho, la estrella brasileña que muchos esperaban ver en el Chelsea, terminó en el Etihad por 42 millones de euros. El fichaje de Robinho fue una declaración de intenciones, pero también un mensaje claro para el resto de Europa. El City había entrado en la era del dinero y no tenía miedo de gastar. Pero Robinho solo fue el comienzo. En 2009, Sheikh Mansour inyectó más de 100 millones de euros en refuerzos. Llegaron Carlos Tevez, Adebayor, Kolo Touré, Gareth Barry, entre otros. Todos jugadores de primer nivel que hasta hace poco nunca hubieran considerado jugar en el City. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente picantes. Carlos Tevez, la estrella del Manchester United, cruzó de barrio y fichó por el City. El famoso cartel de Welcome to Manchester desató la guerra entre los dos clubes. El City estaba gastando dinero a un ritmo nunca antes visto. En solo 2 temporadas habían invertido más de 250 millones de euros en jugadores, pero los títulos aún no llegaban. Todo cambió en 2010 con la llegada de Yaya Touré y David Silva. El City dejó de ser un equipo con dinero.
y empezó a convertirse en un equipo ganador. Y en 2011 llegó la primera recompensa. El Manchester City ganó la FA Cup, su primer gran título en más de 3 décadas. Pero esto solo era el principio, lo mejor estaba por venir. Después de años de fichajes millonarios, inversiones sin precedentes y una transformación total del club, el Manchester City estaba listo para cosechar lo que había sembrado. Como habíamos dicho anteriormente, el primer gran paso llegó en 2011, en la final de la FA Cup. Yaya Touré marcó el gol que le dio al Manchester City su primer gran título en 35 años. La sequía había terminado, pero esto solo era el comienzo. Con el impulso de la FA Cup, el City entró en la temporada 2011-2012 con un solo objetivo: ganar la Premier League, y lo hizo de una manera que quedaría para siempre en la historia del fútbol. Última jornada, último minuto. El City necesita un gol para ser campeón. Todo parece perdido hasta que aparece Sergio "el Kun Agüero". Un gol que cambió la historia del Manchester City. Un gol que les dio su primera Premier League en 44 años. Un gol que hizo enloquecer a los hinchas y al mundo entero. Después de ese momento, el City dejó de ser un equipo que solo gastaba dinero y se convirtió en una máquina de ganar títulos. Pero si el Manchester City quería dominar el mundo, necesitaba algo más que dinero. Necesitaba una filosofía. Y en 2016 encontraron el nombre perfecto para construirla: Pep Guardiola. Ganar títulos ya no era suficiente. El Manchester City quería ser el mejor equipo del mundo, y para eso necesitaban al mejor entrenador. En 2016 la directiva del City hizo una jugada maestra. Convencieron a Pep Guardiola de liderar su proyecto. El impacto fue inmediato. Guardiola no solo trajo su filosofía de juego, sino que transformó por completo al equipo. Despidió a jugadores que no encajaban en su sistema, exigió refuerzos de primer nivel y cambió la mentalidad del club. Y aquí entró en juego el poder financiero del City. En los primeros años de Guardiola, el club invirtió más de 500 millones de euros en jugadores como Ederson, Walker, Bernardo Silva y más tarde Erling Haaland. Pero a diferencia de antes, este no era dinero gastado sin rumbo. Cada fichaje tenía un propósito claro. La Premier League nunca había visto algo así. Un equipo que dominaba con la pelota, que presionaba como una máquina y que no daba respiro a sus rivales. El Manchester City de Guardiola se convirtió en una obra de arte en movimiento. Y los resultados llegaron rápido. En 2018 el City rompió récords con 100 puntos en la Premier League, algo nunca antes visto. En 2019 ganaron el triplete doméstico, Liga, FA Cup y Copa de la Liga. 5 Premier League en 6 años, con un dominio absoluto en el fútbol inglés. Pero faltaba lo más importante: la Champions League. Durante años el City fue eliminado en momentos clave, hasta que en el 2023 por fin lograron la gloria europea venciendo al Inter de Milán en la final y consiguiendo el ansiado triplete. Con ese título el Manchester City cerró el círculo. Pasaron a ser un club olvidado a convertirse en el equipo más dominante de la última década. Un dominio construido con dinero, pero también con visión, estrategia y una revolución futbolística liderada por Pep Guardiola. Pero no todo ha sido gloria para el Manchester City. Detrás de los títulos, los récords y el dominio absoluto, ha habido sombras de controversia y acusaciones que han puesto en duda la legalidad de su éxito. Para entender el problema hay que hablar del fair play financiero. En 2011 la UEFA implementó esta regla para evitar que los clubes gasten más dinero del que generan, con el objetivo de mantener una competencia justa. Pero mientras otros equipos sufrían con cumplir con el fair play financiero, el Manchester City seguía gastando cifras astronómicas en fichajes, lo que despertó sospechas. En 2020, la UEFA dio el golpe. El Manchester City fue sancionado con una expulsión de 2 años de la Champions League por violaciones graves al fair play financiero. Según la investigación, el club habría inflado sus ingresos de patrocinio para aparentar que cumplía con las reglas. Pero el City no se quedó de brazos cruzados. Apeló la sanción ante el Tribunal Arbitraje Deportivo en el TAS y sorprendentemente logró anular la suspensión alegando falta de pruebas suficientes. El veredicto dejó muchas dudas. ¿Realmente el City era inocente o su poder económico le permitió evadir el castigo? Para muchos, la anulación de la sanción fue una prueba de que los clubes más ricos pueden salirse con la suya. Pero el problema no terminó ahí. En 2023, la Premier acusó al City de 115 infracciones financieras durante un periodo de 9 años. En este caso, el Manchester City también logró salir inocente de toda esta situación,
donde se demostró que no habían pruebas suficientes para acusar al club celeste de todos los cargos que se le habían acusado anteriormente. De un equipo olvidado en la sombra de sus rivales a un club que lo ha ganado todo. El Manchester City pasó de ser un equipo modesto a convertirse en una máquina imparable. Con millones invertidos, fichajes estelares y un estilo de juego revolucionario, el City de Guardiola ha dominado el fútbol moderno. Pero con el poder viene la controversia. Las acusaciones de irregularidades financieras han dejado una pregunta en el aire. ¿Es el City un gigante legítimo o simplemente el producto de un dinero ilimitado? Lo que es innegable es que el Manchester City se ha convertido en un referente del fútbol mundial. ¿Estamos ante el club más poderoso del planeta? ¿O todavía le falta algo para alcanzar la grandeza de equipos históricos como el Real Madrid, Barcelona o el Bayern Múnich? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el Manchester City es el club más poderoso del mundo o su éxito depende demasiado del dinero? Déjanos tu comentario y sigamos el debate. Si te apasiona el fútbol y las historias detrás de los grandes equipos, suscríbete a nuestro canal La Magia de los 11. Activa la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.